Las opiniones expresadas por Chayo Busquets están avaladas por su amplia experiencia como terapeuta familiar y en el previo análisis de los casos que aquí se presentan. Bienvenidos. Esto es Chayo Contigo. Comenzamos. Fíjense que como papás no podemos perder de vista que sí, aunque no lo queramos, y si tenemos más de un hijo, podemos no darnos cuenta de que puede haber un favoritismo. Y ojo, yo sé que hay padres de familia que tienden a responder de una manera muy rápida. Yo no tengo favoritos, yo quiero a todos mis hijos por igual. Y hay que reconocer que no todos nuestros hijos, 2, 3, los que tengas, llegaron a nuestra vida en el mismo momento de nuestra vida, de nuestro momento de vida. No es lo mismo un hijo que llegó, sobre todo al principio de la vida, cuando no lo esperábamos porque estábamos demasiado jóvenes y no lo teníamos planeado, que un hijo que llega y el padre no responde a su obligación, que un hijo que planeamos, que un hijo que buscamos durante muchísimo tiempo y no lográbamos embarazarnos, que un hijo que llega y estuvo grave al principio de la vida, que un hijo que su estilo de personalidad se parece mucho a la mía, que un hijo que hacía muchos berrinches, que un hijo que se tardó muchísimo en dormir toda la noche, que un hijo que lloraba constantemente. En fin, hay miles de características que pueden hacer que un hijo genere en nosotros respuestas distintas. Eso no está peleado con el amor que le tenemos, ¿eh? Y sin embargo hay hijos con los que nos identificamos más. Y a veces, por diferentes razones, hay hijos favoritos. Y el tema no es qué me genera a mí. El tema genuinamente es que yo me haga consciente de lo que me provoca para saber cómo voy a manejar eso que me provoca. Porque lo que me provoca un hijo es algo que me pasa y que no tengo la culpa, por decirlo de alguna manera, pero sí tengo responsabilidad de qué voy a hacer con eso. Y a veces el favoritismo entre hermanos puede causar un daño emocional profundo y puede crear un ambiente donde se fomenta la inseguridad, los sentimientos de insuficiencia por niña que lo detecta y lo capta porque los padres no están asumiendo claramente lo que les está pasando. Y ese pequeñito que percibe como menos favorecido puede desarrollar resentimientos, autoestima baja, mientras que el niño favorito puede experimentar presiones indebidas para mantener ese estatus preferencial por ese padre o esa madre. Los niños lo saben, lo notan. Y es importante, cuando uno de los hijos, cuando los tíos, los abuelos te lo están señalando y te lo señalan consistentemente, a ver, es clarísimo que tu favorito es tal. Y no tiene que ser el mismo para ambos padres, ¿eh? Póntelo a pensar. Y cuida tus comportamientos. Las mentiras son todo un tema. Pero no estoy hablando de las mentiras de tus hijos. Estoy hablando de las tuyas. Los niños confían en la honestidad de los padres. Y comprenden el mundo
en función de lo que papá, mamá o los cuidadores primarios les dicen. Y cuando descubren mentiras, pueden comenzar a cuestionar la veracidad y la confiabilidad de las figuras que son el centro de su vida. Y poco a poco incluso de su propio juicio. Y eso va a ir generando una duda sobre su seguridad emocional y su capacidad para confiar en otras personas a lo largo de su crecimiento e incluso en la vida adulta. Hay mentiras quizás muy básicas, muy simples, que parecería que no importan y que se hace por lo mejor. De pronto hay videos que uno se encuentra en redes. Hace poco vi uno de, miren la reacción de los niños cuando los padres mienten, ¿no? Y es un video en donde los niños están sentados junto con su papá o su mamá en una entrevista para que los niños entren a la escuela, ¿no? Entren para que sean inscritos en una escuela. Y los papás están pues hablando lo mejor que pueden de la forma en la que viven en la familia. Y las caras de los niños son fenomenales cuando los papás están hablando del estilo de vida de la casa y de lo que están diciendo, con tal de que la persona que les hace la entrevista pues los considere una buena familia para entrar. Las caras de los niños son fenomenales a la hora que voltean a ver a los papás cuando los papás están mintiendo. Y ese contexto va generando en los niños una situación que poco a poco los va a ir haciendo pensar que por conveniencia se vale mentir. Y eso, sin duda alguna, va a ir mermando qué pasa y qué permiso se puede tener bajo ciertas circunstancias para no decir la verdad. Pero ¿qué va a pasar cuando se trata de mentiras grandes? De mentiras que afectan la vida de un niño. Y de eso vamos a hablar cuando regresemos. Es importantísimo lo que los padres dicen. Fíjense que este tema de la tolerancia a la frustración va muy de la mano con que los padres no quieran decir a veces la verdad sobre situaciones de mentiras que piensan que los niños las van a sufrir y que no van a estar listos para la verdad cuando se trata de situaciones terribles y verdaderamente dramáticas en la vida de los niños. Las tragedias ocurren, las desgracias ocurren en la vida de las familias. Y muchísimas veces me han llegado a escribir en correos, es que hemos vivido siempre con la abuelita y la abuelita falleció. ¿Y cómo les decimos a mi hijo? Sí, la abuelita prácticamente lo he educado porque yo trabajo y resulta que la abuelita falleció. Y pues le dijimos que se fue de viaje. Y mi hijo le extraña. Y pues, ¿cómo le decimos que murió? O su papá está en la cárcel. Y entonces le hemos dicho que por cuestiones de trabajo se fue a otra ciudad. O mataron a un miembro de la familia y vivíamos en la misma casa y ¿cómo le decimos la verdad? La realidad es que a los niños se les tiene que decir la verdad. Es que estamos esperando a que sea más grande para que entonces esté preparado. Miren, a los niños se les dicen las cosas.
Evidentemente no le vamos a decir, fíjate que se murió tu abuelita. Le vamos a decir, mi amor, tu abuelita ya estaba grande y cuando las personas ya son mayores, vamos a tener que entender que cuando alguien ya va siendo viejita, pues llega un momento en el que las personas ya, tú sabes que el corazón se para. Los niños no son tontos. ¿Cómo le dices que está en la cárcel? Bueno, pues los adultos a veces nos equivocamos y cometemos errores verdaderamente graves. Y cuando alguien comete un error muy grave, nos detienen. La policía, ¿tú sabes qué trabajo hace? Bueno, pues es que es inocente. Bueno, a veces hay errores en la justicia y detienen a una persona. Tiene que comprobar si es culpable o no de lo que lo acusan. Y entonces los detienen, está en la cárcel, tiene que pasar por un juicio y ahí es donde está tu papá, tu hermano mayor, tú, en fin. Tú sabes que hay personas que cometen delitos y en esos delitos pues hay quien mata y mataron a fulanito de tal. Se les dice la verdad. El problema de mentir es que aparte de la mentira, del dolor de lo que pasa, hay la traición de la mentira. Y entonces se conjuntan dos situaciones. Y lo peor que le puede pasar a un niño es que ya no puede confiar en la persona con la que está, que tendría que ser la persona de mayor seguridad y mayor confianza. Y por lo tanto va a venir una pregunta inevitable. ¿Qué otras cosas? ¿En qué otras cosas me has mentido? Y la inseguridad de qué es verdad y qué es mentira, es que esto sí es verdad. ¿Cómo lo voy a saber? Y eso genera una desconfianza terrible en un niño. Y vivir con la desconfianza es lo peor que le puede pasar a una persona. No le hagan eso. La verdad se puede trabajar y se puede superar, pero las mentiras no. Fíjense que muchas veces hablan de que las consecuencias deben de ser justas. Eso es una palabra complicada. ¿Qué es justo? Porque los niños y los adolescentes, les pongas lo que les pongas, te van a decir, no es justo. Primero, algo bien importante de entender es que las reglas sin consecuencias son solamente sugerencias. Si un niño sabe que si no hace la tarea no va a tener chance de jugar, pero no hace la tarea y de todas maneras juega, lo único que entiende es que tener que hacer la tarea fue una sugerencia de sus papás. Tiene que haber consecuencias para que sepa que hacer la tarea sí es una obligación. La regla tiene que tener un respaldo claro y hay que establecer consecuencias. Ahora, ¿qué es que sea justa? Normalmente alguien me diría, bueno, si la tarea duraba 1 hora, pues entonces que no juegue 1 hora, ¿no? Sin embargo, establecer una consecuencia no suele ser fácil, porque es en base ¿a qué? Yo lo que he entendido
y que sea razonable la consecuencia, es que sea considerada un derecho. Si un niño quiere tener el derecho de jugar, pues que cumpla con la obligación que tiene de hacer su tarea, de lavarse las manos antes de las comidas, de lavarse los dientes, de bañarse y ponerse la pijama para ir a dormir. Y entonces, entre que el derecho sea más importante o le guste más, pues entonces que la actividad sea también de mayor relevancia. Entonces, si hacer la tarea es más relevante porque se deriva de la actividad más relevante dentro de la vida del niño, que es que esté educándose para que una vez que llegue a la vida adulta sea un hombre productivo académicamente y pueda trabajar y pueda valerse por sí mismo en el tema económico, bueno, pues entonces la consecuencia tendría que ser la más relevante en las actividades que le gustan. Y entonces, pues, lo que le gusta es jugar. Y dentro de jugar, pues, ¿cuál es la actividad que más le gusta para jugar? Bueno, hoy en día me queda claro que los videojuegos, ¿no? En su gran mayoría. Por eso, la consecuencia siempre va a ser distinta en la vida de los chavos en una casa que en otra. Porque va a depender de lo que le gusta a cada quien. Y entonces los padres son los que saben, ¿no? Y por ahí iría. Ahora, hay un plan de desarrollo dependiendo de la etapa. Otra de las cuestiones que debemos de tener en cuenta en las consecuencias justas es la edad. Y con la edad sí podemos considerar como uno de los elementos el concepto del tiempo que los niños tienen. Cuando los niños son chiquitos, si tú le pones una consecuencia que va a durar toda la semana, los niños ya se perdieron. Los niños solamente conciben un poco, 3 años, pues es un rato, ¿no? De aquí a la hora de la comida, de la hora de la comida a la noche. Pero cuando ya son más grandecitos, entonces el tema se vuelve algo está confiscado por hoy. Si mañana haces esto, si mañana sí cumples con esto, entonces mañana lo recuperas. Cuando lo cometió en la falta en la clase de natación, bueno, en la siguiente clase de natación no va a haber el jugo que te compro saliendo porque tienes mucha sed, ¿no? Y entonces está muy especificado y los niños lo pueden captar. Cuando ya están más de 8 o 10 años, pues ya puede ser lo perdiste para la semana. Pero si la actividad es cotidiana, por ejemplo la tarea, pues ya para qué me esfuerzo con la tarea mañana, si de todas maneras ya estoy castigado con tal cosa toda la semana, pues ya de una vez no hago la tarea mañana tampoco, ni pasado. Ahí tiene que haber una recuperación de todos los días. Entonces, aguas, porque este tema de la consecuencia sí es un contexto de justicia que se vuelve un poco rara de manejar y pues sí entra un poco el criterio de los padres. Audiocentro.